¿Puede un hombre simple recibir mensajes de seres que ya no habitan entre nosotros? Chico Xavier recibió mensajes del más allá que aún están sin explicar, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre tu comprensión sobre la realidad que creías conocer. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre la muerte, sobre el fin de la existencia, fuera apenas una ilusión construida por los límites de nuestros sentidos físicos. Imagina que detrás del velo aparente de la materia existe una dimensión vibrante, poblada por conciencias que una vez caminaron entre nosotros, pero que ahora observan desde planos superiores de existencia. Esta no es una fantasía, sino la realidad que Chico Xavier vivió durante más de 60 años de su extraordinaria existencia. Francisco Cándido Xavier, conocido cariñosamente como Chico Xavier, no era un hombre común. Nacido en una familia humilde de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, este ser excepcional se convirtió en el puente más extraordinario entre dos mundos que la humanidad ha conocido. Pero lo que hace verdaderamente inquietante su historia no son apenas los más de 400 libros psicografiados, sino la naturaleza absolutamente inexplicable de muchos de los mensajes que recibió. Cuando hablamos de lo inexplicable, nos referimos a comunicaciones que desafían toda lógica científica convencional. Mensajes que contenían informaciones precisas sobre personas fallecidas que Chico jamás había conocido en vida, detalles íntimos de familias que vivían a miles de kilómetros de distancia, revelaciones sobre eventos históricos que solo posteriormente fueron confirmados por documentos oficiales. ¿Cómo explicar que un hombre de educación primaria pudiera recibir textos de una complejidad filosófica y científica que superaba el conocimiento de su época? La doctrina espírita, fundamentada por Allan Kardec en el siglo XIX, nos enseña que la muerte es apenas una transición, una mudanza del alma de un estado vibratorio a otro. Pero Chico Xavier fue más allá de la teoría. Él vivió esta realidad de forma tan intensa que se convirtió en un canal permanente de comunicación entre dimensiones. Sus manos, guiadas por fuerzas invisibles, escribían mensajes que traían consuelo a madres desconsoladas, respuestas a cuestionamientos existenciales profundos y revelaciones sobre la continuidad de la vida después de la muerte física. ¿Pero qué hace que algunos de estos mensajes permanezcan inexplicables hasta hoy? La respuesta nos lleva a territorios que la ciencia oficial aún no se atreve a explorar completamente. Carl Jung, el genial psicólogo suizo, habló sobre el inconsciente colectivo, ese reservorio de conocimiento ancestral que conecta a todos los seres humanos. Sin embargo, lo que Chico Xavier accedía parecía ir mucho más allá. Era como si tuviera acceso a una biblioteca cósmica donde cada alma que ya vivió dejó registrada su experiencia y sabiduría. Aristóteles, en su búsqueda por comprender la naturaleza del alma, propuso que existe algo en nosotros que trasciende la materia física. Kant, siglos después, habló sobre la razón pura y la intuición como formas de conocimiento que van más allá de la experiencia sensorial. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, sugirió que la existencia podría tener dimensiones que escapan a nuestra comprensión lineal del tiempo. Todos estos grandes pensadores intuían algo que Chico Xavier vivía diariamente: la existencia de realidades que escapan a los límites de la percepción ordinaria. Pero aquí reside el verdadero misterio. Algunos de los mensajes recibidos por Chico contenían informaciones sobre el futuro que se manifestaron décadas después. Previsiones sobre avances tecnológicos, transformaciones sociales, incluso eventos geopolíticos que parecían imposibles en la época en que fueron psicografiados. ¿Cómo explicar que entidades desencarnadas pudieran tener acceso a informaciones sobre eventos que aún no habían ocurrido en nuestro plano de realidad? Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió que el ser humano posee una dimensión espiritual que trasciende las circunstancias físicas más adversas. Él observó que aquellos que mantenían una conexión con un propósito superior conseguían sobrevivir a condiciones que destruían a otros. Chico Xavier vivió esta realidad de forma amplificada. Su conexión con el mundo espiritual no era apenas una creencia, sino una experiencia vivida que transformaba la realidad de todos los que lo rodeaban. La mediunidad de Chico no era un fenómeno esporádico o controlado por su voluntad consciente.
Era como si viviera permanentemente en un estado alterado de conciencia, donde las barreras entre el mundo físico y el espiritual se disolvían. Sus sesiones de psicografía no eran rituales elaborados, simplemente se sentaba, tomaba papel y lápiz y permitía que su conciencia se expandiera para recibir las comunicaciones. En esos momentos, testigos relataban que su expresión facial se transformaba completamente, como si otra personalidad hubiera asumido temporalmente su cuerpo. ¿Qué energía misteriosa permitía estas comunicaciones? Las tradiciones esotéricas hablan sobre el cuerpo etérico, una estructura energética que conecta el alma al cuerpo físico. En el momento de la muerte, este cuerpo etérico se separa gradualmente, pero mantiene por algún tiempo la capacidad de interactuar con el plano material. Chico Xavier parecía tener la habilidad natural de sintonizar con estas frecuencias sutiles, recibiendo informaciones de conciencias que ya habían completado esta transición. Los mensajes más perturbadores eran aquellos que traían revelaciones sobre la naturaleza multidimensional de la realidad. Descripciones de planos espirituales con leyes físicas diferentes, donde el pensamiento se materializa instantáneamente, donde el tiempo funciona de manera no lineal, donde la distancia es superada por la velocidad del amor. Estas comunicaciones no eran vagas o poéticas, contenían detalles específicos sobre la organización de estas dimensiones, sus habitantes, sus propósitos evolutivos. La ciencia cuántica moderna comienza a vislumbrar posibilidades que validan muchas de estas revelaciones. El entrelazo cuántico demuestra que partículas pueden mantener conexiones instantáneas independientemente de la distancia. La teoría de los múltiples universos sugiere la existencia de dimensiones paralelas. La conciencia comienza a ser reconocida no como un subproducto del cerebro, sino como una fuerza fundamental del universo. Pero más inquietante que las revelaciones sobre otros planos de existencia eran los mensajes que alertaban sobre peligros espirituales que acechan a la humanidad. Comunicaciones que describían entidades de baja vibración que se alimentan del miedo, del odio, de la desesperación humana. Advertencias sobre la importancia de mantener la vibración espiritual elevada como forma de protección contra influencias negativas. Instrucciones detalladas sobre técnicas de limpieza energética y protección psíquica que pocas personas conocían en aquella época. Estas revelaciones nos llevan a cuestionarnos: ¿estamos realmente solos en este universo? ¿O somos parte de una compleja red de influencias espirituales que actúan constantemente sobre nuestras vidas? Los mensajes de Chico Xavier sugerían que cada pensamiento, cada emoción, cada acción resuena en dimensiones invisibles, atrayendo influencias compatibles con nuestra vibración energética. Este conocimiento ancestral, preservado en tradiciones esotéricas milenarias, encontraba en las comunicaciones mediúmnicas una confirmación extraordinaria. La verdad más perturbadora sobre los mensajes recibidos por Chico Xavier no radica en su origen sobrenatural, sino en el contenido específico que continúa desafiando toda explicación lógica. Cuando profundizamos en las comunicaciones más enigmáticas, nos encontramos con revelaciones que parecen provenir de una inteligencia superior que posee conocimientos sobre la estructura íntima de la realidad que la humanidad apenas comienza a vislumbrar. Una de las características más inquietantes de estos mensajes era su precisión científica. Textos psicografiados en las décadas de 1940 y 1950 contenían descripciones detalladas sobre conceptos que la ciencia oficial solo validaría décadas después. Comunicaciones que hablaban sobre la naturaleza ondulatoria de la materia, sobre dimensiones paralelas, sobre la influencia de la conciencia en la realidad física. ¿Cómo podían entidades desencarnadas poseer conocimientos que superaban las fronteras del saber científico de la época? El espíritu Emmanuel, principal guía espiritual de Chico Xavier, transmitía enseñanzas que iban mucho más allá de los conceptos básicos del espiritismo. Sus comunicaciones exploraban la mecánica multidimensional de la evolución espiritual, describiendo con precisión matemática cómo las vibraciones de diferentes planos de existencia interactúan entre sí. Explicaba que cada pensamiento emite una frecuencia específica que resuena en dimensiones correspondientes, creando una red de influencias que conecta a todos los seres conscientes del universo.
Pero lo verdaderamente inexplicable surgía cuando Chico psicografiaba mensajes de personas fallecidas que proporcionaban informaciones sobre su propia muerte que solo podrían ser conocidas por familiares íntimos. Casos documentados donde el médium recibía comunicaciones con detalles precisos sobre últimas conversaciones, objetos escondidos, secretos familiares que jamás habían sido revelados públicamente. Investigaciones posteriores confirmaban la veracidad de estas informaciones con una precisión que desconcertaba a los más escépticos. El caso más emblemático ocurrió durante una sesión en 1969, cuando Chico recibió un mensaje de un joven llamado Augusto que había fallecido en un accidente automovilístico días antes. La comunicación no solo describía detalles exactos del accidente que aún no habían sido divulgados por la policía, sino que también revelaba la ubicación de documentos importantes que la familia buscaba desesperadamente. Cuando los familiares verificaron la información, encontraron los papeles exactamente donde el mensaje indicaba, escondidos en un lugar que solo Augusto conocía. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, estableció que las comunicaciones mediúmnicas seguían leyes naturales precisas, pero lo que Chico Xavier canalizaba parecía operar bajo principios que trascendían las explicaciones kardecianas tradicionales. Sus mensajes sugerían la existencia de una consciencia cósmica, una especie de Internet espiritual donde toda información sobre cada alma que ya vivió permanece eternamente accesible para aquellos que desarrollan la sensibilidad adecuada. Jung exploró profundamente los arquetipos del inconsciente colectivo, pero los mensajes de Chico indicaban algo aún más vasto, un campo morfogenético donde no solo los patrones psicológicos, sino también las experiencias individuales específicas de cada ser permanecen registradas. Era como si cada alma dejara una huella energética indeleble en la estructura misma del cosmos, accesible a través de estados alterados de conciencia. Los fenómenos más desconcertantes ocurrían durante las sesiones nocturnas, cuando Chico entraba en estados de trance profundo que duraban horas. Testigos relataban que durante estos periodos el médium parecía estar simultáneamente presente en múltiples dimensiones. Su cuerpo físico permanecía inmóvil, pero su rostro reflejaba expresiones que cambiaban constantemente, como si diferentes personalidades estuvieran manifestándose a través de él. En estos estados, Chico recibía lo que él llamaba mensajes codificados, comunicaciones escritas en símbolos y lenguajes que no pertenecían a ninguna cultura terrestre conocida. Años después, estudiosos de tradiciones esotéricas reconocerían en estos símbolos elementos de escrituras atlantes, lemurianas y de civilizaciones que la arqueología oficial nunca confirmó. ¿Cómo podía un hombre simple de Minas Gerais tener acceso a conocimientos sobre culturas perdidas en el tiempo? La explicación más perturbadora venía de los propios espíritus comunicantes. Según sus revelaciones, la Tierra no es el único planeta habitado por seres conscientes, y la red de comunicación espiritual se extiende por toda la galaxia. Los mensajes más complejos provenían de entidades que afirmaban haber vivido en otros mundos, trayendo conocimientos sobre tecnologías, filosofías y formas de organización social que la humanidad aún no había desarrollado. Viktor Frankl descubrió que el sentido de la existencia trasciende las circunstancias materiales, pero los mensajes canalizados por Chico revelaban que este sentido está intrínsecamente conectado con un propósito cósmico. Cada alma encarna con una misión específica que contribuye para la evolución de la consciencia universal. Las comunicaciones describían detalladamente cómo esta evolución espiritual opera a través de múltiples reencarnaciones en diferentes planetas y dimensiones. Los aspectos más inquietantes de estas revelaciones trataban sobre exorcismos y liberación espiritual, mensajes que explicaban que ciertos desencarnados permanecen presos a vibraciones densas debido a apegos materiales, traumas no resueltos o compromisos kármicos pendientes. Estas entidades podían influenciar negativamente a personas encarnadas, creando obsesiones espirituales que se manifestaban como depresión, adicciones, comportamientos destructivos o enfermedades inexplicables.
Las técnicas de protección espiritual transmitidas a través de Chico no se limitaban a oraciones tradicionales. Los espíritus enseñaban métodos sofisticados de manipulación energética, como crear escudos áuricos utilizando la visualización consciente, como transmutar energías negativas a través de la respiración dirigida, como establecer portales de luz para auxiliar en el proceso de desencarno de almas confundidas. Particularmente fascinantes eran las descripciones sobre proyección astral consciente. Los mensajes explicaban que durante el sueño, la conciencia naturalmente se separa parcialmente del cuerpo físico, permitiendo experiencias en planos sutiles. Chico desarrolló la capacidad de realizar estas proyecciones de forma voluntaria, visitando dimensiones espirituales donde podía comunicarse directamente con desencarnados y traer de vuelta informaciones precisas sobre su estado evolutivo. Nietzsche habló sobre el superhombre como la próxima fase de la evolución humana, pero las comunicaciones recibidas por Chico sugerían que esta evolución no es apenas psicológica o intelectual, sino fundamentalmente espiritual. Los mensajes describían una humanidad futura, donde la comunicación mediúmnica sería tan natural como la telepática, donde la muerte sería comprendida apenas como una transición consciente entre estados de existencia. Las revelaciones más perturbadoras trataban sobre influencias extraterrestres en el desarrollo espiritual de la humanidad. Mensajes que describían civilizaciones avanzadas que acompañan discretamente la evolución terrestre, interviniendo sutilmente en momentos cruciales de la historia. Estas entidades superiores trabajarían a través de médiums como Chico para acelerar el despertar de la conciencia humana, preparando la humanidad para el próximo salto evolutivo. Pero quizás lo más inquietante de todo era la consistencia absoluta de estas comunicaciones a lo largo de décadas. Independientemente del espíritu comunicante, las informaciones se complementaban perfectamente, creando un cuadro coherente sobre la estructura multidimensional de la realidad que desafiaba toda explicación convencional. Era como si Chico tuviera acceso a una fuente única de conocimiento que permanecía constante a través del tiempo y del espacio. La dimensión más profunda de los mensajes inexplicables recibidos por Chico Xavier revela secretos sobre el despertar de la conciencia humana que las tradiciones místicas guardaron celosamente durante milenios. Estas comunicaciones no solo describían la mecánica de la evolución espiritual, sino que proporcionaban mapas detallados para navegar por territorios de la conciencia que la psicología moderna apenas comienza a explorar. Los espíritus más evolucionados que se comunicaban a través de Chico transmitían enseñanzas sobre lo que llamaban la Gran Transición, un periodo en la historia humana donde la humanidad despertaría masivamente para su naturaleza multidimensional. Según estas revelaciones, estamos viviendo precisamente en esta época de transformación, donde las barreras entre los mundos se tornan cada vez más tenues, permitiendo que más personas desarrollen naturalmente capacidades mediúmnicas. Emmanuel, el mentor espiritual principal de Chico, explicaba que cada ser humano posee lo que denominaba centros de fuerza espiritual, vórtices energéticos que corresponden a los chakras de las tradiciones orientales, pero que operan de manera mucho más compleja de lo que la mayoría comprende. Estos centros no son apenas puntos de energía, sino verdaderas antenas multidimensionales, capaces de sintonizar con diferentes frecuencias de conciencia cuando son adecuadamente desarrolladas. Las comunicaciones más perturbadoras revelaban que la mayoría de las enfermedades mentales y emocionales que afligen a la humanidad tienen origen en desequilibrios energéticos causados por influencias espirituales negativas, obsesiones espirituales que se manifestaban como depresión crónica, trastornos de ansiedad, adicciones compulsivas y comportamientos autodestructivos. Los mensajes proporcionaban técnicas específicas para identificar y neutralizar estas influencias, métodos que iban mucho más allá de las terapias psicológicas convencionales. Carl Jung intuía la existencia de fuerzas arquetípicas que influencian el comportamiento humano, pero las revelaciones canalizadas por Chico describían algo más específico: entidades conscientes que habitan en las dimensiones sutiles y que pueden influenciar directamente los pensamientos y emociones de las personas encarnadas.
Estas entidades no son necesariamente malévolas, pero pueden crear dependencias energéticas que limitan severamente el crecimiento espiritual. Los métodos de protección espiritual transmitidos a través de estos mensajes incluían técnicas de visualización que activaban lo que los espíritus llamaban el escudo áurico, una barrera energética natural que cada persona puede desarrollar a través de la disciplina mental y la elevación vibratoria. Pero más importante que la protección era el desarrollo de la visión espiritual, la capacidad de percibir directamente las influencias sutiles que constantemente nos rodean. Las revelaciones más extraordinarias trataban sobre los sueños como portales naturales de comunicación interdimensional. Los mensajes explicaban que durante el estado onírico, la conciencia se desprende parcialmente del cuerpo físico y viaja a través de diferentes planos de existencia. Los sueños lúcidos, las experiencias de casi muerte y las visiones místicas no son anomalías, sino experiencias naturales que revelan la verdadera naturaleza multidimensional de la conciencia humana. Chico desarrolló la capacidad extraordinaria de inducir conscientemente estos estados alterados, permitiendo que su alma viajara a dimensiones espirituales específicas para recibir enseñanzas directas de maestros desencarnados. Durante estas jornadas astrales, él visitaba lo que describía como universidades espirituales, instituciones en los planos sutiles donde almas evolucionadas estudian las leyes cósmicas y planifican sus próximas encarnaciones. Las descripciones de estos planos espirituales eran detalladas y consistentes a lo largo de décadas de comunicaciones. Ciudades de luz construidas con materiales que respondían directamente al pensamiento, bibliotecas cósmicas donde todo el conocimiento universal permanece accesible, hospitales etéricos donde almas traumatizadas reciben cuidados especializados antes de reencarnarse. Estas revelaciones proporcionaban un mapa comprensivo de la vida post-mortem que iba mucho más allá de las vagas descripciones tradicionales del cielo y el infierno. Kant exploró los límites de la razón pura, pero los mensajes canalizados por Chico revelaban que existe una forma de conocimiento que trasciende tanto la razón como la experiencia sensorial, la intuición espiritual. Esta forma superior de percepción permite el acceso directo a verdades universales sin la mediación de los procesos mentales ordinarios. Los espíritus enseñaban técnicas específicas para desarrollar esta capacidad, métodos que incluían meditaciones profundas, ayunos espirituales y prácticas de desprendimiento del ego. Las comunicaciones más inquietantes abordaban el fenómeno de las memorias interdimensionales, recuerdos de vidas pasadas que emergen espontáneamente durante estados alterados de conciencia. Estos recuerdos no son apenas imágenes vagas, sino experiencias completas que incluyen emociones, conocimientos y habilidades de encarnaciones anteriores. Chico desarrolló la capacidad de acceder conscientemente a estas memorias, tanto propias como de otras personas, proporcionando informaciones específicas sobre vidas pasadas que posteriormente eran confirmadas por investigaciones históricas. Viktor Frankl descubrió que el sufrimiento humano adquiere sentido cuando es comprendido dentro de un propósito mayor, pero las revelaciones espirituales iban más allá. Explicaban que cada dificultad, cada desafío, cada aparente injusticia de la vida está perfectamente diseñada para promover lecciones evolutivas específicas. El concepto de karma era revelado no como un sistema punitivo, sino como una pedagogía cósmica de precisión absoluta. Los mensajes más perturbadores trataban sobre lo que los espíritus denominaban vampirismo energético, la capacidad que ciertas entidades desencarnadas poseen de alimentarse de la energía vital de personas encarnadas. Estos parásitos espirituales se adhieren al campo áurico de individuos con vibraciones compatibles, drenando gradualmente su vitalidad y creando estados de fatiga crónica, desesperanza y debilitamiento del sistema inmunológico. Las técnicas para identificar y neutralizar estos ataques energéticos incluían métodos sofisticados de purificación áurica. Los espíritus enseñaban cómo utilizar elementos naturales, agua bendita, sal marina, inciensos específicos, cristales programados, para crear ambientes energéticamente protegidos. Pero más importante era el desarrollo de la llama interna,
un fuego espiritual que cuando debidamente cultivado, torna a la persona inmune a influencias negativas de cualquier origen. Aristóteles había teorizado sobre el alma racional como la parte divina del ser humano, pero las comunicaciones revelaban que esta alma posee capas múltiples de conciencia que se extienden por diversas dimensiones simultáneamente. La personalidad que conocemos en la vida física es apenas una pequeña fracción de nuestro ser total. Durante estados expandidos de conciencia, es posible acceder a estas otras capas, experimentando memorias de vidas en otros planetas, en otras épocas, incluso en formas de existencia no humanas. Los mensajes más revolucionarios abordaban el concepto de misiones planetarias, grupos específicos de almas que encarnan en periodos cruciales de la historia con el propósito de acelerar la evolución de la conciencia humana. Según estas revelaciones, muchas de las grandes transformaciones sociales, científicas y espirituales de la humanidad son resultado de la acción coordinada de estos grupos de almas misioneras. Nietzsche proclamó la muerte de Dios como el nacimiento del superhombre, pero las comunicaciones sugerían algo diferente: la muerte del concepto antropomórfico de divinidad y el nacimiento de la comprensión de que cada conciencia individual es una expresión única de la conciencia cósmica universal. El despertar espiritual no consiste en conectarse con algo externo, sino en reconocer la naturaleza divina inherente a cada ser consciente. Las revelaciones finales de este segmento trataban sobre preparaciones específicas para lo que los espíritus llamaban el gran evento, una transformación planetaria que elevará vibratoriamente toda la Tierra a una dimensión superior de existencia. Este proceso, ya en curso, se manifestará a través de cambios geológicos, climáticos y principalmente conscienciales que prepararán la humanidad para su próximo ciclo evolutivo. Los mensajes más secretos canalizados por Chico Xavier contenían conocimientos que las tradiciones esotéricas más antiguas habían preservado celosamente durante milenios. Entre todas las revelaciones extraordinarias, existía una técnica de protección espiritual tan poderosa que solo los iniciados de más alto grado en las escuelas de misterios egipcias, tibetanas y druídicas tenían acceso a ella. Esta técnica, conocida como el sello de los 7 fuegos cósmicos, fue transmitida a través de Emmanuel en una comunicación que cambiaría para siempre la comprensión sobre la defensa espiritual. ¿Por qué esta técnica permanecía oculta durante tanto tiempo? Porque su poder trasciende la simple protección personal. Cuando ejecutada correctamente, no solo crea una barrera impenetrable contra influencias negativas, sino que también acelera exponencialmente la evolución espiritual de quien la practica. Los maestros antiguos comprendían que tal poder en manos inexpertas podría crear desequilibrios dimensionales peligrosos. Por eso, reservaban este conocimiento apenas para aquellos que habían demostrado pureza de intención y madurez espiritual. La técnica consiste en activar conscientemente los 7 centros de fuerza espiritual, utilizando una secuencia específica de visualizaciones, respiraciones y mantras que sintonizan cada chakra con las frecuencias cósmicas correspondientes. Pero no se trata de una práctica superficial. Requiere una comprensión profunda de las leyes que gobiernan las dimensiones sutiles y una disciplina mental que pocos están dispuestos a desarrollar. Emmanuel explicaba que cada uno de los 7 fuegos corresponde a una cualidad divina específica. El fuego de la base representa la conexión con la fuerza vital universal. El fuego sacro simboliza la purificación emocional. El fuego solar materializa el poder personal espiritual. El fuego cardíaco activa el amor incondicional. El fuego laríngeo desperta la palabra creadora. El fuego frontal abre la visión espiritual. Y el fuego coronario establece la conexión directa con la conciencia cósmica. La práctica comienza en las primeras horas del amanecer, cuando las energías planetarias están en máxima armonía. El practicante se coloca frente al sol naciente, respirando profundamente mientras visualiza raíces energéticas que se extienden desde la base de su columna hasta el centro de la Tierra. Esta conexión telúrica es fundamental, pues sin el anclaje terrestre, las energías cósmicas que serán canalizadas podrían causar desequilibrios severos en el sistema nervioso. La segunda fase consiste en activar sistemáticamente cada centro de fuerza,
comenzando por el chakra base. El practicante visualiza una llama roja intensa que surge desde el perineo, expandiéndose en espiral ascendente mientras entona el mantra sagrado LAM 7 veces consecutivas. Esta llama no es apenas una imagen mental. Cuando la técnica es ejecutada correctamente, genera una sensación física real de calor y vibración que se extiende por toda la región pélvica. El tercer fuego, localizado en el plexo solar, requiere especial atención, pues es el centro donde se acumulan la mayoría de las influencias espirituales negativas. La visualización consiste en crear una llama dorada que gira en sentido horario, quemando literalmente todas las energías densas adheridas al campo áurico. El mantra RAM, repetido con intención férrea, crea una vibración que desintegra vampiros energéticos y parásitos astrales instantáneamente. Pero la fase más poderosa de la técnica ocurre durante la activación del cuarto fuego, el chakra cardíaco. Aquí, el practicante debe generar un estado de amor incondicional tan puro que su vibración se torna incompatible con cualquier fuerza negativa en todas las dimensiones. La llama verde dorada que emerge del corazón se expande formando un escudo energético que abarca varios metros de radio, creando un santuario dimensional donde solo entidades de alta vibración pueden aproximarse. Los antiguos maestros egipcios comprendían que esta técnica no era apenas defensiva, sino transformativa. Durante la activación del quinto fuego, el chakra laríngeo, el practicante desarrolla la capacidad de pronunciar palabras de poder que pueden materializar protecciones permanentes, curar enfermedades espirituales y hasta auxiliar almas desorientadas en su proceso de ascensión. El mantra HAM, cuando vibrado desde este centro, crea ondas sonoras que reestructuran la realidad en niveles subatómicos. El sexto fuego, correspondiente al chakra frontal o tercer ojo, otorga la visión espiritual directa. Durante esta fase, el practicante frecuentemente experimenta visiones de planos sutiles, percibe auras de personas y objetos y desarrolla la capacidad de identificar instantáneamente influencias espirituales negativas. La llama índigo que surge de este centro actúa como un radar dimensional, alertando sobre la aproximación de entidades hostiles mucho antes de que puedan causar cualquier daño. Finalmente, la activación del séptimo fuego, el chakra coronario, establece una conexión directa con lo que Emmanuel denominaba la matriz cósmica, la red de conciencia que conecta todos los seres despiertos del universo. En este estado, el practicante se torna un canal directo de energías divinas, irradiando una luz tan intensa que influencias negativas simplemente no pueden existir en su presencia. Carl Jung habló sobre la individuación como el proceso de integración de la sombra, pero esta técnica ancestral va mucho más allá. Proporciona la integración consciente con el ser superior, la parte de nuestra conciencia que existe permanentemente en dimensiones elevadas. Esta integración no es teórica o simbólica, es una experiencia concreta que transforma radicalmente la percepción de la realidad. Los efectos de la práctica regular de esta técnica son extraordinarios. Personas que la dominan relatan que desarrollan una intuición infalible sobre las intenciones de otros, perciben peligros antes de que se manifiesten físicamente, experimentan sincronicidades constantes que guían sus vidas hacia el cumplimiento de su misión espiritual y se tornan inmunes a manipulaciones energéticas de cualquier origen. Pero Emmanuel alertaba sobre la responsabilidad que acompaña a este poder. Quien domina la técnica de los 7 fuegos se torna automáticamente un faro de luz en las dimensiones sutiles, atrayendo tanto entidades evolucionadas que buscan auxiliar en la misión terrestre, como fuerzas oscuras que intentarán neutralizar su influencia positiva. Por eso la práctica debe ser acompañada de un desarrollo ético impecable y un compromiso inquebrantable con el servicio desinteresado. Viktor Frankl descubrió que el sentido de la vida emerge cuando nuestras acciones trascienden nuestros intereses personales, sirviendo a algo mayor que nosotros mismos. La técnica de los 7 fuegos cristaliza esta comprensión. Su poder máximo solo se manifiesta cuando es utilizada no para beneficio personal, sino para acelerar la evolución espiritual de toda la humanidad. Nietzsche proclamó que Dios ha muerto
porque la humanidad había superado la necesidad de conceptos religiosos infantiles, pero las revelaciones de Chico Xavier sugieren algo diferente, que estamos transitando hacia una comprensión madura de la divinidad como la esencia fundamental de toda conciencia. La técnica ancestral facilita esta transición, permitiendo experiencias directas de nuestra naturaleza divina inherente. Los mensajes finales canalizados por Chico sobre esta técnica contenían advertencias específicas sobre los tiempos actuales. Según Emmanuel, la humanidad está entrando en un periodo de intensa purificación planetaria, donde solo aquellos que desarrollen herramientas espirituales adecuadas conseguirán mantener el equilibrio durante las transformaciones que se aproximan. Las crisis actuales, pandemias, conflictos sociales, desequilibrios climáticos, son manifestaciones externas de una limpieza energética profunda que está ocurriendo en todas las dimensiones. Para aquellos que se sienten llamados a explorar estas dimensiones más profundas de la existencia, la práctica de la técnica de los 7 fuegos representa más que una herramienta de protección. Es un camino de iniciación que conduce al despertar completo de las capacidades espirituales latentes en cada ser humano. Pero este camino exige coraje, pues nos lleva a territorios donde nuestras creencias limitantes sobre la realidad serán completamente desmanteladas. El legado más profundo de Chico Xavier no reside en los libros que psicografió o en los fenómenos mediúmnicos que manifestó, sino en la demostración viviente de que la comunicación entre dimensiones es una capacidad natural del ser humano que puede y debe ser desarrollada conscientemente. Sus mensajes inexplicables continúan resonando, porque señalan hacia un futuro donde la humanidad redescubrirá su verdadera naturaleza multidimensional. Si estas revelaciones tocaron algo profundo en tu alma, si despertaron memorias de verdades que tu espíritu ya conocía, pero tu mente había olvidado, entonces ya iniciaste tu propio proceso de despertar espiritual. Los misterios de Chico Xavier no son apenas curiosidades históricas, son invitaciones para que explores las profundidades infinitas de tu propia conciencia. Comparte este conocimiento con aquellos que están preparados para recibirlo. Suscríbete para continuar explorando estos territorios sagrados del espíritu y recuerda, en un universo donde la conciencia es la fuerza fundamental, cada despertar individual contribuye para la evolución de toda la humanidad.